Bueno, hoy vamos a hablar de un exponente importante de periodismo literario, Guy Tallese, que junto a Tom Wolfe dictó los lineamientos de periodismo, o no periodismo, periodismo literario. Bien, la mayoría de personajes que trataba Guy Tallese a través de su escritura o periodismo literario se encontraban Dean Martin, Frank Sinatra, entre otros. Entonces, lo primero que vamos a ver es la diferencia entre periodismo y periodismo literario. El periodismo, pues, es una naturaleza de noticia, o sea que no necesita mucho, no necesita de metáforas, no necesita de similocomparación, no necesita de monólogo interior para hacer noticia. Mientras que el periodismo literario necesita más trabajo, más, de alguna manera más, ¿cómo lo digamos así? Florituras, metáforas, símil, comparación, monólogo interior para hacer noticia. Pongamos un ejemplo del periódico Universal, que sale en primera plana. Procuraduría pone lupa al traslado del mercado azul. O si todo esto es noticia de primera plana, o sea, no lo pueden dejar pasar. No lo pueden dejar pasar porque es una noticia interesante, importante, que sostiene el lineamiento de este periódico, que es liberal. Entonces no lo pueden dejar pasar. Tienen que ponerlo en primera plana. Para sostener su tiraje, obviamente. Para mantener tiraje, obviamente. Entonces, es lo mismo en el periodismo, pues no necesita muchas cosas. Es noticia. Pero el periodismo literario sí necesita. Para fortalecerse y sostenerse. Sí necesita metáfora y todo eso. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos este ejemplo? Porque vamos a poner un ejemplo. Cuando el mismo este escritor de la sangre fría, Truman Capote, cuando Truman Capote escribió, primero lo llamaron para escribir una nota, pero no le gastó la nota, como que la nota no fue suficiente. Tuvo que escribir un libro para que eso fuera más llamativo. No sé si vieron una noticia, el asesinato de la familia Clotter por Perry Hancock, es noticia. No dice que no. Pero para hacerlo más llamativo, usa metáfora y periodismo literario, usa atmósfera, usa literatura para sostener más el relato y que sea más masivo, llamativo a los ojos del lector. Ahora, Guy Tallese, estamos hablando de Guy Tallese, ¿verdad? Pero para eso hay que hacer una pequeña introducción de cuál es la diferencia entre periodismo literario y periodismo. Ya que la hicimos, cogemos dos cuentos de Guy Tallese que sostienen el mismo Guy Tallese. Los Herederos de la Mafia tienen tonos de película de gángster. 1. Punto 2. El contenido está bien llevado. El mismo habla de la profesión de defensa de la mafia. Punto 3. Tiene que darle énfasis al diálogo que aparece en su cinematográfico. Aquí nos detenemos. Siempre cuando escribe Guy Tallese, siempre cuando escribe de Frank Sinatra, por ejemplo, él hace algo interesante, ¿verdad? Usa diálogos cinematográficos. Pero esto es para sostener la nota que está escribiendo. O la crónica que está escribiendo. Porque así se llega el lector y sostiene el texto con tono cinematográfico. O sea, usa tono cinematográfico, tono atmósfera, tono de cine, hasta tono de cine hay. Y todo eso son recursos que se usan. Tiene que darle énfasis a algo que al parecer es cinematográfico. Eso ya lo dije.
Cuarto, para sostener el hilo conductor del contexto. Punto 5. También existe como una especie de tono de película de gases y una atmósfera bien estructurada. Para resaltar a los personajes, existe el tono cinematográfico, el cual permite que se vaya sosteniendo el relato, según mi parecer. Es como una película literaria para sostener la atmósfera. Bien. Ahora pasamos a ejemplo de Mario Puzo. De Mario Puzo con Emo Padrino, por ejemplo. Ya que eso es cine. Y no digamos que es como periodismo literario. Puzo, tuvo que cortar a Santino, por ejemplo. O sea, la figura de Santino, delictiva, el pasado delictivo de Santino, él lo tuvo que cortar. El cual estaba en el libro, él tuvo que cortar, Francisco Cobos lo tuvo que cortar. Y así, para hacer algo interesante para el cine, que es Santino ya como perfilándose como un don, o un posible don. Eso es más interesante para el cine, o para la parte cinematográfica. Entonces lo mismo en el periodismo literario. En Francia tiene un resfriado, mantiene un tono hollywoodense en el transcurso del cuento. Entonces, bien, sin duda Gaeta es un escritor. Vamos a antecedentes de Gaeta, eso, lo que más o menos sabemos de él, o lo que se dice de él, o lo que se sabe de él. Es un escritor que escribió para el New York Times, se casó con Nantalese, una escritora del New York Times. Comenzó a escribir cuando jugaba béisbol, ¿verdad? Para el equipo de béisbol de su entrenador. Entonces el entrenador le puso a escribir y ahí comenzó a escribir. Él dice que escogió la carrera de periodismo. Pero lo que quería era como ser historiador. Pero periodismo era lo que sabía. Eso es lo como se le trata el mismo. Entonces podemos ver que él es bastante, observa, o tiene el don de la observación, es lo que tienen los escritores, el don de la observación. Y para retratar acontecimientos. Bien. Entonces si nos vamos a el periódico Universal, otra vez una noticia que ponen en primera plana: el diálogo de paz para Gaza, por ejemplo. Diálogo de paz para Gaza. Es noticia, sin duda, no se puede dejar pasar de la primera plana, porque es lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Y es bastante interesante para el lineamiento liberal del Universal. Ya para el tiempo hay otro lineamiento para el relato y otro lineamiento, pero por el Universal existe el lineamiento liberal. ¿Qué es que sostiene desde el punto de vista del periódico? Bien. Recuerdo que cuando yo estudiaba en el colegio se hizo un periódico, ¿verdad? Que es el único periódico que yo alcancé a leer de ese. Alcancé a leer 2 periódicos, pero ese era como el papel periódico, recuerdo, y tenía una línea narrativa bastante interesante, y también tenía como una línea editorial sólida. Entonces, lo que me impulsó a estudiar periodismo fue eso. Quiere contar historias. Él quiere contar historias, lo que te impulsa
¿Y cómo contarla, verdad? ¿Cómo contarla? ¿Cómo llegarle al espectador? Lo que hace el periodismo unitario es eso, tratar de llegarle al espectador lo más posible. Estaban viendo que el tiraje era como muy monótono, sin la crónica de los reportajes. Aunque ya la crónica del reportaje está pasando preguntas, o sigue existiendo, depende de cómo se reinvente. Pero el periodismo unitario sigue estando vigente de alguna manera. Esto es todo por hoy, y ahí establece. Espero que esto haya sido su agrado.